Grif Rubin Ahava sordo sufrimiento. A veces, los católicos nos enfrentamos a la afirmación, casi invariablemente dada por los creyentes conservadores del Ahava sordo, ni por compañeros tradicionalistas ni por liberales, en el sentido de que debemos continuar, o reanudar o comenzar, asistiendo a sus servicios Ahava sordo y ocupar lugares junto a ellos en su sufrimiento por la Iglesia. A su modo de ver, habiendo cometido el error de pensar que la asistencia al Ahava sordo es obligatoria a menos que se tenga la suerte de un indulto, odian el Ahava sordo pero lo asisten en santa obediencia, aceptando el sufrimiento que asiste a tal un servicio irreverente conlleva. Suena tan noble, obedecer una orden desagradable con hermosa humildad, y así merecer importantes gracias para uno mismo. Es la forma católica de mostrar tal obediencia y humildad y, por supuesto, cuanto más desagradable es la obediencia, más meritoria. ¿Deberían los católicos asistir al Ahava sordo con tal pretexto? Toda la afirmación en sí misma adolece de una suposición falsa significativa, que se planta en la mente de algunos católicos desprevenidos ante la mera sugerencia de sufrimiento noble u obediente a través de las ceremonias del Ahava sordo. La imagen que una sugerencia de este tipo evoca en la mente es la de alguien que come obedientemente una verdura de mal gusto, comida de mal sabor y, sin embargo, nutritiva, en lugar de algo más de su agrado. La suposición falsa así planteada es que nuestra posición por la misa católica tradicional, tridentina, es simplemente una preferencia más que una expresión de la religión que creemos, legem credendi lex statuat supplicandi, que la regla para la oración determine la regla de fe. Creemos mientras oramos, oramos como creemos, por lo que la forma y el contenido de nuestras oraciones no es meramente una cuestión de gusto o preferencia ni puede serlo nunca. Desde hace años he asistido exclusivamente a la misa tradicional y no a otra, evitando por completo el Ahava sordo. ¿Es esto simplemente lo que me gusta o prefiero? Aún más simple, es lo que me gusta en primer lugar. Si fuera simplemente una cuestión de gustos, el Ahava sordo estaría bien para mí. Llámalo un defecto espiritual mío si quieres, pero en realidad me gusta la música de gente como Marty Haugan y John Michael Talbot. Ponga un teclado en la punta de mis dedos y ciertamente podré tocar algunas interpretaciones desgarradoras de un pan, un cuerpo, gloria y alabanza a nuestro Señor, el grito de los pobres, e incluso piezas similares para causar en la cara para evitar y la grupa para moverse inquietamente en el banco como en alas de águila. Pero, por supuesto, esas canciones pertenecen a la taberna, no a la iglesia, y han pasado siglos desde que tuve la oportunidad de tocar alguna de ellas. No, en mi propio caso ciertamente no es una cuestión de gustos o preferencias. Mi asistencia exclusiva a la misa católica tradicional es más bien una cuestión de obediencia a la voluntad de Dios. Renunciar al Ahava sordo es como renunciar al chocolate cargado de arsénico. ¿Qué me importa si sabe bien? Me matará si sigo comiéndolo. Para mí, el tema es la unidad con la Iglesia. Por su propia naturaleza, el Ahava sordo, como tal, no puede ofrecerse en absoluto en unión con la Iglesia. No importa si el sacerdote que lo ofrece está ordenado válidamente, lo hace con reverencia, incluso si alcanza la validez sacramental, o es un sacerdote en regla con su obispo, etc. Un sacerdote que está haciendo un Ahava sordo es tanto hacer lo suyo, a diferencia de lo que hace la Iglesia, como un sacerdote que hace a sus monaguillos, si me entiendes. Imagínese, si lo desea, un sacerdote, el P. Etienne Guibourg, allá por el año 1666, irónico, quien era regular y en buena posición con su obispo diocesano, pero en privado dispuesto a ser comprado. Por un generoso estipendio, pagado por la señora Lavoisin, dice una misa fúnebre por una persona que no está muerta. Fue hecho con reverencia. Incluso vestía las vestimentas negras apropiadas, como corresponde a una misa funeraria o de requiem, de ahí la expresión misa negra, de la cual esta fue la primera que se ofreció con propósitos explícitamente sacrílegos. Todo fue una grave blasfemia, ya que era una oración, por así decirlo, por el reposo, en la muerte, del alma de alguien que todavía estaba muy vivo, para que por favor muriera. Could such a mass have fulfilled any law fala habla geisian of any purina sant soul in attendance merely seeking his mass for the day? Obviously not, and this is so despite the fact that it was reverently done, that it was sacramentally valid, or even that the priest was an approved priest of Holy Mother Church. The very act itself was by its nature not in union with the Church, and as such no have seeking Catholic could have had a right to attend it. Sin embargo, el Ahava sordo es menos serio. Es posible que, por lo general, no se ofrezca por el motivo sacrílego exacto de la misa negra descrita anteriormente, pero porque se ofreció en todos los lugares donde ciertamente se convocaría una misa católica tradicional. Las personas que se consideran católicas se amontonan en un edificio de la iglesia que tiene un letrero en el frente que parece implicar que es una iglesia católica, y llegan a cumplir con la obligación en justicia de adorar a Dios en la misa, pero en cambio de la misa existe esta ceremonia sustitutiva inventada sin otro motivo que para desplazar a la misa. Su dedicación ha sido en vano y están verdaderamente mal utilizados. La intención original del Ahava sordo los inventores lo usaron en todas partes para desplazar y reemplazar todas las misas católicas, aboliendo así todos los medios de gracia en el mundo. No importa una oración para que una persona muera, ¿qué pasa con una oración simulada inventada para que la Iglesia deje de orar realmente y no proporcione más gracia a un mundo que la necesita más que nunca? Obviamente, no pude asistir más a uno que al otro, como católico de buena reputación y comprometido a seguir siéndolo. Asistir a la misa católica tradicional es un trabajo duro, que implica largos viajes en automóvil,
una gran tensión en mi resistencia, para una ceremonia que carece de la diversión y el placer sensual de un Nahaba sordo. Pero si tiene una cosa, la única por la que vengo un domingo, tiene la participación plena en los misterios de la Santísima Trinidad y la encarnación presente en el humilde altar, en continua y legítima unión con ese santo santo. Sacrificio establecido y fundado nada menos que por nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué tipo de sufrimiento podría conllevar legalmente un Nahaba sordo? Asistir a una cosa así sería capaz de constituir una penitencia legítima. ¿Qué tal una penitencia que uno se abstendría de toda oración durante un mes? ¿Qué pasa con la penitencia de cometer deliberadamente un pecado mortal para poder sufrir mucho en el infierno? Obviamente, ningún director espiritual, al menos ninguno competente, dirigiría o permitiría tal penitencia. La verdadera penitencia, o mortificación, siempre se trata de promover específicamente la causa del espíritu hasta la total exclusión de cualquier otro deseo o interés de una persona. La verdadera penitencia debe ser un tiempo de apartarse del mundo y sus placeres vacíos, nunca uno de apartarse de Dios y sus bendiciones. Incluso si uno sufre por todo esto, no hay mérito en ninguna penitencia que se enfoque en el mundo y se aleje de Dios. Sería miserable si tuviera que ver un juego de deportes hasta el final. Pero, ¿quién se atrevería a considerar eso una legítima penitencia? Podría sentirme igualmente desconcertado si me viera obligado a usar una camisa de pelo, arrodillarme sobre las rocas, usar lo que algunos llaman discretamente la disciplina y cantar rosarios enteros de 15 décadas en latín antes de que me permitan levantarme de mis pobres rodillas doloridas. Pero la diferencia es que allí en el rosario estaría la meditación sobre los divinos misterios. Si bien el cuerpo y los sentidos de uno están tan exprimidos, su espíritu podría salir disparado de este mundo mundano y elevarse a las alturas celestiales como una pepita de sandía. Por supuesto, incluso aquí uno debe proceder siempre bajo la obediencia a la propia dirección espiritual, que puede pedir más, o incluso menos, de lo que cualquiera hubiera elegido para sí mismo, y casi con certeza otro. No muchos están llamados a ser un beato Henry Suso cuyas penitencias superaron con creces cualquier cosa que pudiera atreverme a nombrar, pero todo fue para buscar lo divino hasta la total exclusión de lo temporal. Incluso si uno sufriera tanto como él, si lo hiciera de una manera que excluyera al cielo, sería inútil. Cerrado del cielo, sería como una pepita de sandía sin ningún lugar a donde ir más que para ser aplastado. Porque así es la diferencia entre los dolores del purgatorio y los dolores del infierno. Uno tiene un contacto gozoso con Dios en medio del sufrimiento, y con el tiempo uno escapa completamente a ese contacto gozoso, donde el otro es un mero sufrimiento por sí mismo, sin ningún lugar a donde ir. La penitencia verdadera y autorizada, por leve o severa que sea, es siempre con y en la oración, nunca una privación de la oración, nunca una oración falsa o demoníaca. La verdadera penitencia siempre favorece al espíritu a expensas de la carne, nunca la carne a expensas del espíritu. Hace algunos años, una vez escribí un artículo humorístico sobre esto en el que retrataba a un padre y sus hijos participando en una penitencia de lo más inusual juntos, y por supuesto, esta falsa penitencia no es diferente a asistir al Nahaba sordo cualquier cosa de penitencia. Ofrezco ese artículo aquí con la condición de advertencia de que, si bien algunos lo encontraron educativamente divertido, otros se sintieron ofendidos por él. Para aquellos que son capaces de apreciar ese aspecto humorístico, al menos en el contexto de lo que he escrito sobre este tema arriba, sigan leyendo, y para quienes lo encuentren ofensivo, no duden en saltar hasta el final de la entrevista. Estaba charlando con un hombre el otro día, y no puedo recordar cómo la conversación tomó esta dirección en particular, pero de alguna manera él mencionó que estaba practicando una penitencia de lo más inusual, y decidí preguntarle al respecto. Háblame de esta penitencia. ¿Qué es exactamente? Hombre, bueno, primero, déjame explicarte el principio básico. Ya sabes cómo la mayoría de las penitencias implican un poco de sufrimiento físico, algo de ayuno, abstinencia de carnes y dulces, peinados, arrodillarse en las rocas, etc., con todo ese sufrimiento ofrecido en reparación por los pecados de las personas y por las pobres almas en purgatorio. Sí, los conozco, y yo mismo he hecho varios de ellos, especialmente durante la Cuaresma. Entonces. Hombre, bueno, no somos realmente, del todo, solo nuestros cuerpos, sino realmente nuestro espíritu, ¿no es así? Está bien. Entonces. Hombre, entonces, si realmente queremos tener un sufrimiento real para ofrecer a nuestro Señor en reparación y por las pobres almas, no deberíamos, más bien, imponer algún sufrimiento en nuestro espíritu. ¿No es una penitencia mucho más noble y profunda? Tratando diplomáticamente de evitar una discusión, bueno, no sé nada de eso. Pero de todos modos, dime, ¿qué haces exactamente? Hombre, todas las noches, después de la cena, desde las 7 en punto hasta las 8 en punto, durante una hora completa enciendo el televisor y veo películas porno alquiladas. Ahora no pongas esa mirada en tu cara, solo lo hago por motivos penitenciales. Te digo, mi espíritu realmente sufre viendo esa noche tras noche. Algo sarcásticamente, supongo que puedo imaginarlo. Entonces haces esto todas las noches. Hombre, muy religiosamente, no me pierdo ni una noche, ni una sola vez desde que comencé esta penitencia hace varios años. Y cada Cuaresma, y especialmente por cada Viernes Santo, no creerías lo que tengo. Tengo algo de gay. Interrumpiéndolo,
no me digas. Prefiero no saberlo, creo que me estoy haciendo una idea. Hombre, de todos modos, cuando veo mis películas de Cuaresma, mi espíritu realmente sufre mucho, déjame decirte, y el Viernes Santo, cuando veo Yo, interrumpiéndolo de nuevo y también tratando sutilmente de encontrar una manera de traer algo de cordura a la entrevista cambiando de tema, entonces, ¿cómo ha reaccionado tu familia a todo esto? Hombre, por alguna razón desconocida, no parece haber inspirado mucho a mi esposa. Yo, sarcásticamente, pero él no se da cuenta de eso, no. No lo digas. Hombre, pero lo hago. Por lo general, parece que a esa hora del día a menudo parece tener una forma de desaparecer en nuestro dormitorio durante una hora más o menos. Creo que reza el rosario o algo así, no sé por qué. Prefiero resentirme cuando se lleva a nuestra hija de 5 años y a nuestro bebé a la habitación cuando hace esto, pero el matrimonio siempre es algo de toma y daca, y de todos modos, probablemente también sean los pequeños. No están bajo los pies durante esa hora más sagrada, distrayéndome a mí y a mis hijos mayores con sus ruidos y necesidades infantiles. Yo, ¿cómo lo han llevado sus 2 hijos mayores? Hombre, mi hijo de 15 años ha estado haciendo esto conmigo todos los días desde el día en que comencé. Hace solo un par de semanas, mi hijo de 12 años pidió permiso a su madre para unirse a nosotros en esta penitencia. Así que ahora tengo a mis 2 hijos mayores conmigo haciendo esta penitencia todos los días. Estoy muy orgulloso de ellos, especialmente del mayor. Él sufre esta penitencia no solo por una hora al día, sino que incluso va más allá del llamado del deber en muchas otras ocasiones. Compró una computadora para poder conectarse a Internet y descargar toda la pornografía de Internet que pueda encontrar durante las tardes después de la escuela. Es tan espiritual, incluso renunció a su equipo de fútbol de la escuela, y sus habilidades en ese y otros deportes, para dedicar más de su tiempo a esta mortificación. Está bien, ya es suficiente. El paralelismo entre este hombre y sus hijos y aquellos que eligen sufrir en su espíritu asistiendo y participando en toda la grotesca irreverencia que ocurre como algo natural en un Nahaba sordo es ineludible y demasiado real. Pero a veces me pregunto si quizás aquellos que sugieren asistir obedientemente al Nahaba sordo como una penitencia simplemente lo hacen como una excusa para permanecer donde se han vuelto mucho más cómodos de lo que les gustaría admitir. Griffele Ruby.